te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hoy vamos a ver Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 nos responde a las preguntas: ¿quién es Jesús? ¿Por qué Jesús es Dios? ¿Y qué hizo Jesús por nosotros? Para eso vamos a leer el capítulo 1 de Juan. Entonces dice así: antes del comienzo del mundo ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y era Dios. Estaba ahí con Dios en el comienzo. Todo se hizo por aquel que es la palabra y sin él nada se habría hecho. En él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan no era la luz, él solo vino a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo ser humano entraba al mundo. El que es la palabra ya estaba en el mundo. Él creó el mundo, pero el mundo no lo reconoció. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. La palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan dio testimonio de él diciéndole abiertamente a la gente: este es del que yo les hablaba, era del que les decía, el que va a venir después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Todos hemos recibido de él muchas bendiciones porque él está lleno de generoso amor y verdad. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él es mismo es Dios, nos lo ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Entonces vamos a mirar que la primera afirmación que haremos será decir que Jesús es Dios. Bueno, ¿y por qué Jesús es Dios? En el versículo 1 de este primer capítulo, dice: antes del comienzo del mundo ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios. Es decir, que antes de que existiera el mundo existía Él. ¿Quién existía antes de que existiera el mundo? Jesús. Y eso lo podemos corroborar en Juan 1:14, que dice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso de amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Ahora, ¿quién se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿De quién pudimos aprender ese amor perfecto? Ese amor que supera todo entendimiento. Ese es Jesús. Jesús estuvo antes de la creación porque Él es Dios. Jesús es la palabra porque es el único que ha podido cumplirla cabalmente. Jesús es la Biblia hecha carne. Jesús no cometió ningún pecado. Durante sus 33 años fue santo y sin mancha. La segunda afirmación que vamos a decir es que Jesús es el creador. Cuando se habla antes del comienzo del mundo ya existía la palabra estaba con Dios y era Dios, está hablando en pasado imperfecto, es decir, que esa acción no se cumplió totalmente, porque dice existía, o sea, no es algo, todavía falta como algo. Y esa acción se terminó de cumplir cuando dice en el versículo 14, dice: la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, es decir, completó todo lo que tenía que completar. Es decir, Jesús vino a cumplir esa acción que faltaba. Podemos ver en Génesis capítulo 1 cómo en el versículo 26 participaban en la creación el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia, Génesis versículo 26 dice: luego dijo Dios: ahora hagamos al ser humano. Si Él hubiera estado solo, si no hubiera sido sino Dios Padre, ¿sí?, hubiera dicho: voy a hacer al hombre, pero acá Él dice: hagamos al ser humano, en ese versículo 26, a nuestra imagen y semejanza.
Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Ese hagamos significa que durante la creación del mundo participaron varias personas. En este caso se refiere a que participó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tercera afirmación es que Jesús vino a salvarnos de esa segunda muerte. Vemos que la palabra que es Jesús siempre crea, salva y edifica. Jesús vino a salvar, dice en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar a la gente perdida y a salvarla. O sea, vino a salvar lo que se había perdido. Y en Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los seres humanos. Jesús es el camino a esa vida eterna que Dios quiere que tengamos. Es el único camino hacia esa vida eterna. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente se llega al Padre por mí. Ese camino es aceptar la salvación como un regalo de Dios inmerecido, en donde Jesús nos compró con su sangre y por lo tanto, como Él nos compró, nuestro deber es ser hacedores de la palabra. Al dejarnos transformar por la palabra, la verdad, que solo Cristo salva y tenemos vida eterna. Solamente en Cristo podemos encontrar esa salvación. La obra completa la hizo Cristo en la cruz por nosotros. Entonces, la cuarta afirmación es que Jesús es la luz y aunque el hombre se oculte de Dios, Dios conoce todos nuestros caminos. Jesús lo puede ver a uno en todo lugar. El versículo 5 de Juan, del primer capítulo de Juan dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. Es decir, que aunque el hombre ande en la oscuridad, Dios ve todo lo que el hombre hace. El Salmo 119:5 dice, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. En la versión Reina Valera 1960 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces la palabra de Dios está hecha para que nos alumbren todas las decisiones que tomemos en la vida. En el nacimiento, por ejemplo, de un hijo, en el matrimonio, en el trabajo, en el estudio, en la familia, para el país y el mundo. Las personas tomamos decisiones sin consultar a Dios y después decimos, Señor, ¿qué pecado he cometido? Y es muy sencillo, pues que no consultamos nuestro manual de instrucciones que es la Biblia. Jesús se hizo hombre para darnos salvación. En los versículos 6 y 7 de Juan nos habla cómo Juan el Bautista vino a dar testimonio de esa luz, o sea que Jesús estaba próximo a venir. Dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, este es Juan el Bautista, ¿no? Dice, él vino a dar testimonio de la luz para que todos los seres humanos pudieran creer. Juan fue enviado a dar testimonio de Jesús, de gritar lo que decía en Isaías capítulo 40, versículo 3. Una voz grita, preparen un camino para el Señor en el desierto, háganle a nuestro Dios un camino recto en el desierto. Es decir, que ordenaran esa vida que llevaban en ese momento los judíos para quienes había escrito estas profecías. Juan fue tajante al decir que él no era el Mesías, que no era Elías, ni era un profeta. Juan el Bautista tenía como misión enseñar el bautizo del arrepentimiento en el que se bautizaba. La persona que se bautizaba se comprometía a morir a su vieja naturaleza y a cambiar. Entonces, ¿en qué consistía ese bautizo? Entonces, tomaban la persona iba a unas aguas que eran abundantes, se hundía y ahí estaba diciendo, yo muero en este momento a esa vida que llevo, y cuando salía de las aguas indicaba que él comenzaba a vivir para Cristo. Juan el Bautista los bautizaba en agua y les explicaba que era necesario cambiar su forma de vivir para poder alcanzar esa vida eterna. En Mateo 3:11 dice, yo los bautizo con agua como demostración de que han cambiado su vida, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, ni siquiera merezco quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, y así fue. Cristo, después de que murió, le dejó a los discípulos y a nosotros el Espíritu Santo para que nos dé convencimiento de pecado, de justicia y de juicio y nos guíe a través de la lectura de la palabra y también a través de nuestra vida diaria. Es decir, que el bautismo es un compromiso de cambio para con Dios, tanto que cuando Juan vio que muchos fariseos y seduceos venían y se bautizaban, les dijo, partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir?
Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Juan fue el enviado a dar testimonio de Jesús y de gritar, ¿sí? Lo que decía Isaías, que es: preparen el camino del Señor, ¿sí? Hagan un camino recto, como lo habíamos dicho. Pero en el versículo 10 dice: el que es la palabra ya estaba en el mundo, él creó el mundo, pero el mundo no le reconoció. Jesús vino al mundo, pero el pueblo que él había escogido no le reconoció. Porque no le reconoció, porque se imaginaban a un Dios orgulloso que vendría a gritar, a mandar y a enseñorearse como lo hacen los mandatarios actuales. Y aunque la Biblia dice cómo iba a ser ese Salvador, sus ojos estaban ciegos y no podían verlo porque no habían preparado su corazón para la venida de Cristo. Porque su pueblo hablaba más las tinieblas que la luz. No se imaginaban a un Jesús lleno de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y con dominio propio, dispuesto a entregar su vida. Esos atributos generalmente no los tienen los reyes, ni los dictadores o presidentes, así que por eso no lo reconocieron, ¿sí? En Juan capítulo 1, versículo 11 dice: vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó. Es decir, el mundo le pertenece a Cristo, ¿sí? Él es Dios. Su pueblo no lo reconoció, el que él había escogido. Los israelitas son el pueblo escogido por Dios. Dios no había escogido a los israelitas por ser la nación más grande, sino por el contrario, Él los escogió por ser la nación más pequeña. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8 dice: el Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eran las más pequeñas. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te liberaría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Así que Jesús fue rechazado por su pueblo. Sin embargo, Jesús quiso que esa salvación no se perdiera, sino que llegase a todos los que lo aceptaran. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: pero los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Es decir, que Jesús nos da la oportunidad de ser hijos suyos si lo aceptamos, si creemos en lo que Él hizo en la cruz. Nosotros somos hijos de Dios por nacimiento espiritual cuando aceptamos que Jesús murió en la cruz y pagó la condena que teníamos que pagar por nuestra desobediencia. En Romanos 10:9 dice: serás salvo, mire cómo podemos llegar a ser salvos, si reconoces abiertamente con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. En Juan 1:13 dice: son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico, no tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Es decir, por fe podemos ser hijos de Dios. No necesitamos hacer ninguna obra, porque no por obras para que nadie se gloríe se es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque aceptamos a Jesús y a su palabra. Esa es la manera en que sabemos que somos hijos de Dios. No solo escuchamos la palabra, sino que la practicamos en nuestra vida. Tal vez usted desea ser salvo, entonces yo le pido que usted repita conmigo hoy: Señor, aprendí que Jesús es Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros. Él vino a salvar al pueblo de Israel y pagó con su sangre para rescatarnos del pecado. Pero como los judíos no le reconocieron, Él nos dio la oportunidad de ser hijos tuyos, aceptándolo y siguiendo tus enseñanzas, Señor. Ahora, Jesús, te pedimos que entres en nuestra vida, que transformes nuestro corazón y que seas tú nuestro Señor, y que nos cambies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.